Iragorri ha dado en un punto muy, muy importante y es justamente ese espectáculo deprimente que están dando dos de los más altos funcionarios del Estado. Por un lado, el fiscal general en ese tono desafiante que uno no sabe a qué horas se volteó la torta después de esas reuniones tan aparentemente cordiales que ha tenido el fiscal general con el presidente de la República y luego estas respuestas desatinadas, porque hay que decirlo, del presidente. El presidente indudablemente no es el jefe del fiscal, como no es el jefe del presidente del Congreso, por muy amigos que puedan llegar a ser o por muy copartidarios que resulten. Entonces, ahí en Colombia, y se ha dicho pues mucho, todavía hay una separación de poderes, todavía el fiscal no es un fiscal de bolsillo, así a veces esas ternas se configuren cuando se presentan a la Corte Suprema de Justicia se configuren poniendo amigos muy cercanos al gobierno de turno, pero más allá de eso el fiscal es autónomo, pertenece a la rama judicial y pues no tiene sumisión ni es subalterno del presidente de la República, cosa que en algún momento tendrá que replantear el presidente Petro. Ya voy con José Manuel Acevedo, que tiene pendiente la opinión. Queremos saludar a las 7:20 de la mañana al abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días para todos. Ha dicho esto, que es muy corto, el presidente Gustavo Petro sobre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hace instantes en España. Escuchemos, por favor. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él. ¿Es el jefe del fiscal el presidente Gustavo Petro, doctor Charri? No. El presidente sin duda es el jefe del Estado con unas funciones establecidas en la Constitución. Para decirlo en términos muy simples, es el representante del Estado colombiano frente a otras naciones, y es el jefe del Estado, el representante de la persona jurídica de la nación ante las demás entidades internamente hablando. Pero no es el jefe del fiscal general de la nación, ni es el jefe de ninguna corporación judicial, de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Colombia, como muchos países liberales, democráticos que siguen el constitucionalismo moderno, tiene separación de poderes, en donde cada una de las ramas del poder público es independiente y es autónoma, en donde al presidente de la República se le da la representación del Estado como ejecutor, que es de las decisiones del Congreso y el garante de que se cumplan los derechos de los ciudadanos, pero las otras ramas del poder público tienen sus propias funciones y las cumplen sin que haya ninguna vinculación de dependencia con el gobierno nacional, de manera que no lo es. Doctor Charri, con esa misma claridad y esta afirmación del presidente Petro nos pone a repasar lo aprendido o lo que creíamos aprendido. En la Constitución queda claro la separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. El fiscal general, ¿a cuál de esas ramas responde o a cuál de esas ramas pertenece? El fiscal general de la Nación pertenece a la rama judicial y es la persona encargada de perseguir a los responsables de las infracciones del derecho penal para que comparezcan ante los jueces. Es una figura que se incluyó en el año 91. Es cierto que hubo una gran discusión de a qué rama debía pertenecer. Hay países como en Estados Unidos donde pertenece a la rama ejecutiva, allá sí con dependencia del presidente de la República. En otros países es autónomo e independiente, que es algo que se discutió en Colombia. Incluso se consideró que hiciera parte del Ministerio Público con el Procurador General de la Nación. Pero finalmente la decisión del constituyente fue que hiciera parte de la rama judicial, porque era una función típicamente judicial en el área penal y era pues indispensable para el cumplimiento del derecho penal en el nuevo sistema que se implantó desde aquel momento, que era el sistema acusatorio. Doctor Juan Manuel Charri, dicho todo esto y con las claridades absolutamente oportunas y necesarias que usted hace frente a ese tema, ¿usted cree que es deseable que las cosas sigan así o cree que la elección de fiscal y la dependencia del fiscal debería pasar al Ejecutivo, como pareciera ser el deseo
del presidente de la República? Bueno, en Colombia tenemos más de 50 reformas constitucionales, casi 2 al año, desde la expresión de la Constitución del 91, lo que muestra que hay, digamos, mucha reflexión en torno a ajustar las instituciones de la Carta Política. Yo soy partidario de que se les permita a las instituciones desempeñarse en muchos periodos para poder evaluarlas con tranquilidad y poder hacer las reformas correspondientes. No de estar reformando continuamente por los gobiernos de turno, generando, digamos que mucha inestabilidad constitucional, lo cual no es deseable. El tema del fiscal, no propiamente de la elección, pero sí del sistema acusatorio, ya fue reformado. Nosotros teníamos un sistema acusatorio mixto, en donde se había dicho que el fiscal debía investigar los hechos de la responsabilidad política, tanto en lo negativo, lo de su responsabilidad, como aquello que lo pudiera exonerar, o sea, lo absolutorio. Y después se hizo una reforma para que el sistema fuera marcadamente acusatorio y el fiscal se dedicara solo a perseguir los delitos y las personas se encargaran directamente de su defensa. Digamos que ya ha habido reformas al sistema acusatorio. Lamentablemente en Colombia la impunidad es muy alta, tiene distintos rangos dependiendo de los delitos, pero se puede decir, si uno generalizara, que torna alrededor del 90%. O sea, de cada 100 delitos se condenan 10 y 90 quedan sin responsabilidad. Lo que debe ser objeto de una reflexión. El tema de la elección del fiscal como persona busca una mezcla de órganos. Por un lado interviene el gobierno con la elaboración de la terna y por el otro interviene la propia rama judicial con la elección del fiscal al cargo de la terna que les es enviada. O sea que allí se busca un equilibrio entre el ejecutivo y el judicial, donde ninguno de los electores es jefe del fiscal propiamente dicho. Doctor Charri, usted ha mencionado por un lado el asunto de la impunidad y fíjese que si uno hiciera un resumen, pues creamos a la Fiscalía o Colombia creó al organismo en la Constitución del 91, como usted ha mencionado, pero con todo respeto no ha servido para nada porque la impunidad está igual, prácticamente así todos los fiscales saquen unos estudios de grandes facultades y de derecho y demás, pero en síntesis da la impresión de que no ha servido para nada. Pero mire, yo voy para otro lado. Usted ha apuntado que en Estados Unidos el fiscal, que lo es el secretario de Justicia, es decir, un ministro del gobierno. Pero quiero preguntarle por el sistema de elección. Evidentemente, la terna para que la Corte escoja al fiscal, pues la elabora el presidente de la República. Pero ¿usted no cree que eso hecho así termina en que todos los presidentes ponen en las ternas a 3, y no estoy exagerando, a 3 amiguitos, unos amigos ahí, compañeros de la universidad y amigos de fiesta y tal, o gente del mismo partido, y que eso no funciona bien? ¿No habría un sistema mejor? Bueno, en el derecho constitucional, el tema de la elección de las personas que no son elegidas por votación popular nunca es perfecto. E incluso a veces ni siquiera los de elección popular es perfecto el sistema de elección. Pero cuando se trata de elegir a las cabezas de los órganos, la primera reflexión es si debe ser de elección popular o no en un sistema democrático. Se considera que hay funciones que tienen más componente técnico que político, que no deben llegar personas duchas en la política que no conocen la parte técnica de la institución, como sería la Fiscalía, o como sería la Procuraduría, la Contraloría, el Registrador y otros órganos que se pueden considerar que son órganos constitucionales que no tienen jefe y deben ser elegidos popularmente. Se busca en las elecciones que no son democráticas que haya los equilibrios correspondientes y por eso en nuestra Constitución encontramos fórmulas mixtas en donde intervienen distintos órganos en la elección, una de ellas el fiscal. Es posible que la nominación o la configuración de la terna genere un vínculo entre quien la elabora y quienes están en ella, y sobre todo cuando se trata del gobierno nacional, que es una rama del poder que tiene mucho peso y mucho ascendiente, tanto político como administrativo, en el funcionamiento del Estado. Pero se deben buscar personas con trayectoria en la parte técnica, que tengan mucha credibilidad y mucho peso, un poco para neutralizar esa posible o teórica influencia que pueda tener el nominador o incluso el elector, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, para que sean personas con credibilidad, con trayectoria, que han demostrado en el pasado que son independientes, que cumplen su función.
O sea que son fórmulas imperfectas que tratan de equilibrar ese tipo de problemas. ¿Cómo o qué cambio cree usted que se podría hacer en Colombia para evitar esos, porque lo que estamos viendo es lo que tradicionalmente denominamos aquí en Colombia un choque de trenes, ¿no? Cuando el Ejecutivo va por un lado y un señor, un funcionario de alto rango como el fiscal general de la Nación, que es de la rama judicial, va por otro. ¿Cómo se puede hacer para armonizar esas relaciones y evitar esos choques entre funcionarios, que además es un espectáculo deprimente para la opinión pública, ¿no? Bueno, buena parte de la responsabilidad lo tienen los funcionarios mismos, ¿no? Tenemos una, no, digamos que no es ajena prácticamente a ninguno, que es la mediatización. O sea, los funcionarios son muy proclives a estar dando declaraciones, escribiendo comunicados, utilizando el Twitter, y eso pues va proyectando su posición en sus seguidores y en la opinión pública. Acá tenemos un fiscal que ha opinado, debiendo hacerlo o pudiendo hacerlo, en torno a proyectos de ley que tienen que ver con el tema penal, y un presidente que está proponiendo pues variables en el tema penal, que haya sometimientos, que haya perdones, rebajas, etcétera, y un fiscal que está opinando sobre el tema, ambos mediáticamente, y eso genera un enfrentamiento aparente entre los dos funcionarios que están en distintas ramas del poder público. Un tema sería que fueran más ponderados en sus declaraciones, que trataran de tener mecanismos internos para solucionarlos. Pero pienso que desde el punto de vista, digamos, normativo, pues cada uno tiene sus funciones, cada uno está aparentemente distanciado, uno en la rama judicial y otro en la ejecutiva, no tendrían por qué darse esos roces ni esas contradicciones. Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, gracias por estos minutos con RCN Radio. Muy amable, un buen día para usted, un feliz fin de semana. Mil gracias a ustedes, feliz día. Habíamos quedado pendientes, José Manuel, el comentario para cerrar todo este bloque con la noticia del momento, lo que le ha dicho el presidente Gustavo Petro al fiscal Francisco Barbosa desde España, en el sentido, dice él, que el jefe del fiscal es él, el presidente Gustavo Petro. José. Se preguntaba Chucho, perdóneme, Juan Manuel. Tranquilo. Sí, podría encontrarse a un abogado constitucionalista que tuviera una posición distinta a la que le acabamos de oír a Juan Manuel Charri. Yo creo que va a ser una tarea imposible, una misión imposible. Yo creo que es suficientemente claro que la Constitución Política de Colombia y cualquier interpretación que de ella se derive tiene que respetar la idea de la autonomía y la independencia de los poderes y de la rama judicial en este caso, que no está supeditada y que no depende del presidente de la República. Yo creo que ahí no hay mucha más discusión y faltaría ver con cuánta piedra salió el presidente Petro, obviamente, a dar esas declaraciones, porque evidentemente él lo sabe y la idea de sentirse el jefe del fiscal general de la Nación, que no el jefe de Estado, que sí lo es, sino el jefe del fiscal general de la Nación, pues yo creo que se sale de cualquier proporción y que el presidente Petro es consciente de ello. Hay que tener en cuenta que aunque el fiscal general de la Nación asuma en frente del presidente, recordemos que este fiscal asumió en presencia del presidente de la República en su momento, a quien además le encomendó, misión que no se ha cumplido, el esclarecimiento del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Ustedes se acuerdan de eso, Jesús? Que una de las tareas que le puso el presidente Duque al fiscal, que era su antiguo compañero de universidad, por cierto. Que venía a ser consejero de Derechos Humanos. Exacto, y le dijo que la tarea, una de sus tareas prioritarias era esclarecer el asesinato de Álvaro Gómez. Él se va a ir y eso no va a quedar resuelto, pero cierro ese paréntesis. Por cuestiones protocolarias, el presidente posesiona al fiscal, porque el presidente en efecto es el jefe del Estado, pero el presidente no es el jefe del Estado, ni el fiscal puede investigar al presidente. Recordemos que al presidente, quien lo investiga cuando hay alguna acusación en contra del mandatario, es el Congreso de la República por medio de la Comisión de Acusaciones. Entonces, pues es esa salvedad. Es decir, ellos tienen cada uno su autonomía y su independencia, no deberían meterse en estos problemas y hacerle caso al llamado del doctor Charri, que ellos deberían atemperarse, deberían tranquilizarse y evitar esos choques y esos roces en público.
Vlado, ¿Cómo se llama la comisión que debe investigar al presidente? La comisión de absoluciones, la comisión de acusaciones. Bueno. Un reputado exfiscal general de la Nación me responde y me dice, de ninguna manera el presidente es el jefe del fiscal. Claro, obvio. De eso se trata un principio sagrado de la independencia de la rama judicial. Lo que dijo el presidente es como mínimo impreciso. Podrá ser cierto que el presidente de la República sea jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, pero en nuestro diseño constitucional, la Fiscalía General de la Nación es una autoridad incorporada en la rama judicial. La Constitución inclusive limita las facultades del gobierno, aún en los estados de excepción respecto del particular. Artículo 252 de la Constitución. La única relación del presidente con el fiscal es, lo que decía Juan Carlos Iragorri, es que lo nomina en la terna. Nadie les puede dar órdenes, ni al fiscal, ni a las cortes, ni a los jueces. Claro, porque Datico de alguien que creo que es como calificado, pues, No, en ese fiscal sentido, general. Claro, porque es que en ese sentido, entonces, bajo eso que acaba de decir el presidente Petro en España, pues entonces el presidente Petro sería también el jefe del Contralor, el jefe de la Procuradora, el jefe de los magistrados. No, es que eso se cae por su propio peso. Esa es una afirmación errónea del presidente que, como decíamos hace un rato, seguramente tendrá que revisar, aunque es muy difícil, pues, porque el presidente Petro no es el más proclive a reconocer las metidas de pata. 7:35.